tardes, maestros y maestras. Qué gusto verles en este martes de entrevista con Grupo Loga. De veras, siempre nos da muchísimo gusto saludarles, muchísimo gusto recibirlos, porque sabemos que a partir de lo que ustedes escuchen el día de hoy, pues van a poder hacer algunos cambios, algunas modificaciones, van a ver su práctica, sus salones de clase, van a trabajar algunas actividades que seguramente van surgiendo a lo largo de nuestra entrevista. Y como ustedes lo han advertido, en este mes hemos conversado, hemos integrado, hemos profundizado sobre el tema del desarrollo de habilidades del pensamiento. Y en ese marco, en ese entorno, hemos tratado de ir profundizando sobre la importancia de esas habilidades con las que ya cuenta nuestro cerebro y que a partir de eso, bueno, las actividades de aula, las actividades de las clases deben de ir trabajando a través de los diferentes contenidos y de las actividades, esas habilidades que ya en varias de las conclusiones que hemos citado en otras entrevistas, tiene como objetivo que esas sean las habilidades transversales que nuestros alumnos se lleven para tomar decisiones, para interactuar con los demás, para tomar alguna distancia cuando se encuentran en un problema, para que puedan analizar, reflexionar, a lo mejor plantear una postura. Y todo eso tiene que ver con esas habilidades de las cuales estamos dotados, pero no por el simple hecho de tenerlas, se desarrollan en automático. Muchas de las experiencias que vamos viviendo en la vida, por supuesto, que nos ponen en un problema, en una situación, en un predicamento que vamos a tener que hacer uso de ellas. Pero qué mejor manera que sea la escuela en este contexto mucho más sistematizado, mucho más cuidado, mucho más acompañado, que puedan incorporar estas habilidades y este desarrollo de habilidades. Y hoy nos acompaña la maestra Claudia Bataller Sala, quien nos platicará, nos comentará lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades del pensamiento, pero mucho más enfatizadas a la metacognición y la importancia de nuestras planeaciones en un sentido y en un tenor que nos permitan ir precisamente desarrollando esas habilidades. Te damos, Claudia, la más cordial bienvenida. De veras es un gusto tenerte aquí y que puedas comentar con los participantes, maestros, maestras, directores, un poco qué pasa con esta actividad permanente que tenemos que hacer, que es la planeación, pero sobre todo vincularla a este ámbito de la metacognición. Pero déjenme presentarles a la maestra Claudia Bataller. Ella es licenciada y maestra en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional y por la UNAM, respectivamente. Es diplomada en docencia por parte de la Universidad de Monterrey. Es diplomada en modificabilidad cognitiva y enriquecimiento instrumental. Ya ustedes recordarán, los que nos acompañaron en la entrevista de Patricia León, ella habló de este programa y de todo lo que Ruben Forenstein ha apoyado, ha aportado en esta capacidad que tenemos las personas de modificarnos a nivel de la cognición, pero tiene que ser una cuestión acompañada. Es también diplomada en enseñanza para la comprensión en el Grupo Cero de Harvard, que también fue una institución que se preocupó mucho por esta cuestión del desarrollo cognitivo, y diplomada en formación para la educación a distancia, esto por la UNAM, y la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia. Entre su experiencia general está
centrarse en 3 grupos de formación. Su experiencia, su investigación está por la formación docente, la asesoría pedagógica a instituciones y el desarrollo curricular. Desde hace más de 30 años es docente del Colegio de Pedagogía de la UNAM en las áreas de didáctica y currículum en las modalidades presencial y a distancia. Así es que a la maestra Claudia Bataller no le sorprendió toda esta pandemia porque ya estaba preparada para esta capacitación a distancia. Docente y directora de la Normal Miguel Ángel por más de 9 años, jefa del Centro de Formación y Actualización Docente de la Universidad Anáhuac por 5 años, coordinadora del Departamento Psicopedagógico del Colegio Sagrado Corazón desde 2002 y directora del área de desarrollo académico de la DGESPE, que es la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación desde 2011. Ha realizado una enorme cantidad de actividades más en el marco de la UNAM, que es su casa mater, y ha publicado diferentes artículos. Entre lo que destaca el último, si me permites mencionarlo, Claudia, es las consistencias e inconsistencias de la evaluación docente, ¿sí? Que ha compartido con Laura Mercado en el libro de Programas y Política de la Educación, entre muchas otras más publicaciones. Claudia, te queremos agradecer y gracias a ustedes por acompañarnos. Y vamos a empezar a platicar sobre este tema, Claudia, para que a nuestros escuchas, a nuestros participantes, verdaderamente les quede claro que esta parte del desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas no está descontextualizado de muchas cosas que se hacen en la escuela. Fíjate que esta tendencia de la escuela de decir, vamos a trabajar valores, entonces ponemos un libro de valores. Vamos a trabajar violencia, vamos a tratar de abatir la violencia, ponemos un libro o un material que tenga que ver con algunas reflexiones, algunos casos. Que vamos a trabajar desarrollo de habilidades de pensamiento, ponemos un libro de desarrollo de habilidades de pensamiento. Y ese es alguno de los mensajes que a mí me gustaría que pudiéramos dejar claro con los maestros. El acontecer de un aula, lo que pasa en el patio escolar, lo que pasa ahora en las reuniones Zoom, es un material suficiente para que a partir de eso se planee y se puedan desarrollar una enorme cantidad de habilidades, competencias. Por lo tanto, Claudia, mi primera pregunta iría en cómo percibimos, cómo conceptualizamos la planeación. ¿Qué es planear? Pues fíjate que esta pregunta es bien importante porque creo que la planeación ha sido muy satanizada. O sea, desgraciadamente se ha burocratizado tanto la entrega de semanal, quincenal, mensual, anual, de lo que son las guías didácticas, también llamadas de esta forma, que la planeación se ha alejado del quehacer de los maestros en un sentido real. O sea, ¿qué debería de ser la planeación? Debería de ser este proyecto educativo aliado del maestro porque es donde puede plasmar su intención formativa, su intención con ese grupo, su intención con esos alumnos. Ese debería de ser el papel de la planeación y no el llenar una serie de formatos rígidos que hay que entregar para que sean revisados, que casi nunca son revisados, nos consta. Sí, entonces, lo que se hacen, bueno, sabemos que inclusive se llegan hasta a vender las guías didácticas ya resueltas, cuando debería de ser un instrumento acompañante. Yo hago la analogía de que la planeación para los maestros es para lo que para los arquitectos su plano. O sea, los arquitectos tienen un plano, una ruta para poder construir un edificio. Nosotros con la planeación debería de ser ese instrumento acompañante en donde plasmamos las intenciones especiales que tenemos para con un grupo. Y es algo tan importante que, mira, yo hice una pequeña presentación, nada más como para que puedan ver lo que es
lo que es la planeación, todos los ámbitos en la formación, en las competencias docentes que implica. Entonces, quiero compartir con ustedes esto porque dije, bueno, es que primero, antes de hablar de la vinculación que tiene con la metacognición, me gustaría que primero pudiéramos darnos idea de lo que es esta planeación. O sea, que realmente qué es cuando hablamos de planeación, de a qué estamos haciendo referencia. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un currículum formal. En este caso, los que estamos en educación básica, pues es el currículum de la SEP, que ahorita estamos trabajando, por cierto, con varias versiones, ¿no? Por un lado, la RIEV en algunos grados, por el otro lado tenemos el plan del 2017. Entonces, bueno, este sería el currículum formal, que es nuestra ruta, que nos dicen más o menos qué es lo que pretenden que hagamos. Después de esto viene el programa de las materias o de los bloques, en este caso. Después viene la programación del espacio curricular, que sería una primera apropiación. Fíjense ustedes los niveles de apropiación que deberíamos de tener como maestros cuando hablamos de planeación. Este programa analítico es una segunda apropiación en donde yo ya tengo que ver cuál es mi contexto, cuál es la edad del grupo, el nivel socioeconómico, qué características particulares tiene, qué composición, cómo está compuesto mi grupo, quiénes son estos alumnos a los que yo tengo. Proyectos particulares de la institución o de la comunidad o del medio en donde estoy. Y con eso entonces ya puedo tener una tercera apropiación que es el programa del docente, la planeación docente. Eso que en muchas ocasiones, a mí me consta cuando yo les digo, bueno, tienes que entregarte una planeación quincenal, me dice, Claudia, qué horror, yo no quiero entregar eso, pero le digo, a ver, enséñame tu cuaderno. Y en el cuaderno tiene su planeación docente. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Aquí es donde ya hacemos una apropiación, un sentido personal, marcamos la intención de lo que queremos formar. Entonces, estos niveles de apropiación nos dicen lo importante que puede llegar, que debe de ser la planeación realmente para los maestros. Y hablando de en qué consiste la profesión docente, fíjense ustedes en todos los niveles, en las competencias que van vinculadas a la planeación. Esta planeación del aprendizaje, si bien vemos cómo va a ser la enseñanza, lo que deseamos provocar son los aprendizajes. La organización del ambiente en el aula, la evaluación educativa, la promoción de los aprendizajes de todos los alumnos, aquí hablamos de inclusión, un tema importantísimo, compromisos y responsabilidades de la profesión, quién soy yo como maestro, cómo me ubico, cómo me identifico, cuál es mi arte de ser maestro, y la vinculación con la institución y el entorno. Estas competencias están en la formación docente. O sea, de lo que se busca con los maestros. Y todos estos aspectos están involucrados en la planeación. O sea, nada más para que nos demos una idea de lo difícil y complicado que puede llegar a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, por un lado, un modelo educativo en donde vamos a procurar pasar de una enseñanza frontal a una de involucramiento. Y entonces es donde en las estrategias ya está nuestra toma de decisiones. Ningún plan de estudios es tan cerrado como para que no podamos nosotros dejar de aportar. De hecho, lo que les puedo decir es que todo el tiempo estamos aportando, todo el tiempo estamos involucrando. O sea, si nosotros nos damos cuenta de esto, podemos ver o contemplar o desaprender para volver a aprender que la planeación es nuestra aliada. La planeación es lo que nos da sentido, donde estamos, lo que es nuestra radiografía de nuestro ser maestros, es donde marcamos la intención. Ningún plan de estudios, ningún programa nos va a dar todos los elementos que necesitamos para estar frente al grupo. Eso solamente cada uno de nosotros lo puede vivir y lo puede sentir, pero hay que escribirlo. Y creo que uno de los grandes retos y desafíos que tenemos como maestros es empezar a sistematizar estas experiencias, porque de ahí puede salir también toda una línea de investigación educativa que nos ayude a reflexionar sobre las verdaderas prácticas, y esas prácticas, cuáles son exitosas, en qué contextos, por qué. Si nosotros no lo tenemos sistematizados, no lo tenemos escritos, no lo tenemos argumentado, pensado, difícilmente lo vamos a poder
llevar a cabo o seguir creciendo en este aspecto, ¿no? Y hablas o utilizas, Claudia, un término muy bonito, muy interesante y que creo que es como muy humanista, esta parte de la apropiación, es decir, cuando los maestros planeamos, nos apropiamos, por supuesto, de un contexto que traen los planes y programas de estudio, del contexto que rodea a nuestros chicos, de ese día de trabajo nos apropiamos también, porque a lo mejor ese día, no sé, vinieron de alguna empresa externa y van a presentar alguna actividad en el patio y la directora o el director nos manda a llamar y entonces pues cambiamos un poco esta secuencia de actividades que teníamos pensada, pero bajo ese contexto a lo mejor ese espectáculo o esas actividades que hicieron los niños en el patio son mucho más propicias para retomar luego algún tema de matemáticas o alguna traducción que estamos trabajando, porque a lo mejor doy inglés o lo que pueda suceder. Esa parte de apropiarse es muy importante. Esta parte de apropiarse no solo el contenido, sino cómo se va trabajando y cómo va ayudando al niño a entender cosas o a incorporar cosas. En ese tenor, Claudia, sí es riesgoso que una planeación dependa de la improvisación, dependa de esta falta de apropiación y dependa un poco de la secuencia del libro, ¿no? A mí me ha tocado ver algunos profesores, algunos grupos que lo que hacen es van página por página y yo digo, qué difícil ha de ser eso, ¿no? Porque habrá cosas que el niño ya sepa, entonces ya sáltate esas páginas, o habrá páginas donde realmente los ejemplificaciones o los ejercicios no sean ni siquiera acordes al trabajo que hemos venido realizando o a nuestro contexto cultural. Entonces, bueno, pues esas no las uses, usa otras. ¿Ahí qué opinas de esa planeación basada en una secuencia o en una seriación de los libros de texto? Bueno, mira, aquí dos cosas. Una cuestión es que seamos flexibles en nuestra planeación, que podamos decir, tengo este conjunto de estrategias, de recursos que puedo utilizar dependiendo de tal situación, de cómo vea mi grupo. Y otra cosa es la improvisación. La improvisación en un caso de emergencia está muy bien y una planeación necesariamente tiene que ser flexible, pero no la improvisación por improvisación, porque entonces nuestros niños se pierden, no sabrían hacia dónde van. Y yo creo que es muy importante el saber que no hay libro que te dé el resultado que necesitas. Son soportes, son medios de los que nos podemos valer para poder apoyar, continuar, hacer actividades, y qué bueno que existan. O sea, nos pueden dar un medio, pero el libro no es el maestro. O sea, este maestro mediador, del que tanto se ha hablado ya en las otras sesiones, es ese maestro que está buscando conocer a sus alumnos y propiciar los aprendizajes con esos alumnos. Entonces, la toma de decisiones no está en el libro, la toma de decisiones está en el maestro. Y la intención educativa la marca el maestro. ¿Qué quiero lograr con mi grupo? O sea, yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué quiero lograr con mi grupo? ¿Qué necesita mi grupo? ¿Cómo es mi grupo? Ahorita que decías lo de la pandemia, todos nos sorprendimos con la pandemia. Yo si bien llevo ya muchos años trabajando a distancia, no es lo mismo el trabajar con un diseño instruccional, porque, por ejemplo, en la UNAM con mis grupos a distancia, pues hay un diseño instruccional hecho por la COAYED que te va señalando todas las actividades y que hay una planeación atrás muy sólida y con todo y todo hay flexibilidad y tiene que haber flexibilidad. Pero en esta parte, por ejemplo, en los colegios donde yo decía, ¿cómo vamos a hacer con los niños de primero? ¿Cómo van a aprender los niños de primero? Fue totalmente volver a mirar la educación y valernos de todos los recursos, ¿no? O sea, principio comeniano es enseñar todo a todos y de todas las formas posibles, y creo que sigue vigente. ¿De Claro. qué manera podemos intentar hacer que nuestros alumnos aprendan todo en estos momentos? ¿Qué necesitan los niños de hoy en día ante la pandemia? Ante la situación de crisis, ante lo emocional, ¿de qué manera movilizamos los contenidos
las estrategias para responder a las necesidades de los niños. Eso es la planeación. La planeación debe de dar la respuesta a lo que estamos necesitando y tiene que ser flexible, tiene que ser abierta, tiene que ser plural, porque si no, se va a volver papel muerto. O sea, si hacemos una planeación muy cerrada, muy rígida, muy estática, entonces no vamos a poder dar respuesta a los niños ni al grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué hicieron los maestros ahora ante la pandemia? Los que tenían planeados, pues lo tuvieron que cambiar, y hoy en día de lo que hablan es de quién soy, cómo me siento, cómo participo con los otros a distancia, de qué manera me puedo involucrar con otros compañeros. Eso es lo que ahorita es importante, esta parte emocional. Y creo que los contenidos, y entonces si vamos a hablar de las plantas, bueno, las plantas, cómo estamos viviendo las plantas y el cuidado que tienen las plantas y cómo relaciono este cuidado de las plantas con mi ser ahorita ante la pandemia y mi familia. Entonces, todo esto se vuelve totalmente pretexto para llegar a la persona. Yo creo que hay que centrar la educación en la persona. ¿Qué necesitamos? Claro, y una planeación rígida como la que nos comentas o la que nos podemos imaginar, lo que hace es que yo como maestro dejo de ver al alumno, porque entonces esta rigidez hace que yo atienda que no he terminado las hojas de los cuadernos, que no he concluido las páginas de los libros que tenemos, y entonces ya no sé qué sucedió con el alumno. No estoy atenta a mirar o atento a mirar su progreso, su proceso, sus respuestas. Qué riquezas son las respuestas de los niños de preescolar o de los chiquillos de primaria o de los jovencitos de secundaria o de media superior, que de veras uno se sorprende cuando la planeación solo es ese radar, ese faro, pero mi mirada es a donde me lleva la luz de la planeación, que es saber a mi alumno. ¿Qué debo de ver planeando en la metacognición? Claro. Claudia, cuando yo planeo, ¿qué debo de adelantarme? ¿Qué debo de ver cuando digo el alumno está metaconociendo? Cuéntanos qué es la metacognición para que luego la podamos vincular con la planeación. Claro que sí, Pati. Mira, yo de la metacognición, pues nos he escrito mucho y tuve la suerte de ver la plática que dio también Everardo y también lo que dio Pati. Y me parece bien importante el que podamos ver que la metacognición, fíjense ustedes, aquí estábamos hablando de las estrategias, ¿no? Entonces, hay una relación entre la obstinación didáctica, le llama Mérier, que es un autor francés muy lindo, que además ha sido docente, es filósofo, pero ha sido docente durante mucho tiempo en escuela básica. Y lo que dice es que dentro de lo que es la situación didáctica, hay que imaginar las condiciones para favorecer el deseo de aprender. Construir siempre situaciones de aprendizaje lo más adaptadas posibles. Nunca acabar de poner nuevas situaciones adaptadas al alumno. O sea, siempre hay que estarnos renovando, esta tendencia a renovarse. Pero sabemos también que hay que respetar la voluntad del alumno, hay que reconocer la multiplicidad de perspectivas que demandan los alumnos y reconocer que la situación didáctica interpreta la libertad del alumno sin poder dominarla. Aquí en esta parte, ¿por qué la pongo como una atención y por qué pienso que es importante? Porque justamente nuestra planeación y nuestro sentido educativo, didáctico, no va a poder tener éxito si no sabemos qué está pasando o podemos tener ciertos indicios de qué está pasando en la mente del niño. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son nuestros alumnos? Cuando decimos quiénes son nuestros alumnos, no se trata exclusivamente de la descripción del grupo. No es decir, este grupo está formado por tantos niños, tantas niñas, de tales edades, de tal contexto, los padres hacen esto. No, es qué está pasando o qué indicios o muestras puedo tener del pensamiento de mis alumnos, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, cuando nosotros hablamos de habilidades a partir de las competencias, que todos nuestros programas, los que se encuentran vigentes, tienen un enfoque competencial, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, ¿de qué se trata este desarrollo de competencias? Se trata de realizar un conjunto de acciones
para poder movilizar. Este es el término fundamental. Nosotros a la hora que estamos en la acción educativa, cuando hacemos una planeación, ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? Estamos buscando poder movilizar diferentes recursos internos, cognitivos, y aquí es donde empieza la metacognición. O sea, esos saberes que están ahí, que son mencionados en los conocimientos esperados, en los aprendizajes esperados de los alumnos que vienen en los programas, que cada día, por fortuna, se van haciendo más grandes como para que nosotros podamos aterrizarlos y darles un sentido mucho más vivo en lo que es nuestra situación áulica, y los recursos metacognitivos. O sea, este pensar, lo que está pasando, lo que es la reflexión sobre el pensamiento, esta parte de las disposiciones, ¿qué es lo que realmente está pasando en la mente de los alumnos? En esta parte, nosotros tenemos, déjenme ver dónde tengo lo de la metacognición, acá está. La metacognición, nosotros le podemos decir que es una toma de conciencia de los procesos cognitivos. Si nuestros alumnos, no se trata de que sepan exclusivamente el contenido que viene señalado, los saberes esperados que vienen señalados, sino que sepan qué está pasando atrás de esos conocimientos, quiénes son ellos ante esos conocimientos. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de repetir la información, lo que decíamos, no es estar frente al contenido, sino si yo me doy cuenta de cómo pienso, qué se me facilita, cuál es mi proceso cognitivo, entonces me voy a poder ir apropiando de esta manera de aprender. Y si soy capaz de expresarlo, voy a poderle dar pistas a mi maestro para que sepa qué es lo que yo estoy percibiendo, qué es lo que estoy captando. Por eso la metacognición debe de estar intencionada en la planeación. O sea, la planeación debe de buscar reconocer las formas de pensar de nuestros alumnos. No solamente es qué lograron, qué no lograron, cuál fue el producto, sino cuál es la forma en que ellos están principalmente pensando una situación. En estos momentos, cuál es la forma en la que ellos están viendo desde un medio electrónico o desde lo visual, ¿no? Ahorita estamos haciendo gala de lo que son especialmente los recursos visuales y estamos dejando otros canales de entrada también importantes, ¿no? Entonces, esos procesos de pensamiento para la elección de estrategias que nos permitan reconocer qué está pasando en esta apropiación, en este sentido del aprender a aprender, ¿no? Que es justamente este principio que era de la escuela nueva desde finales del siglo XIX, todo el XX. Este aprender a aprender es aprender a cómo pienso, qué es lo que hay. Y me encanta lo que dice Flavel con relación, que es el que acuñó el término de metacognición, porque dice hay que desmenuzar el hecho de pensar. Creo que esa es nuestra gran tarea, el poder desmenuzar cómo pensamos y poder reconocer en los alumnos con ciertas evidencias, y por eso también nuevamente la planeación es importante, con ciertas evidencias, cómo se está dando este proceso cognitivo, qué habilidades son en las que están más fuertes, qué es lo que más necesitan, qué son capaces de manifestar y por dónde podemos nosotros como mediadores entrar a ayudarlos para que empiecen a crecer en el desarrollo de estas habilidades. Y hay esta pirámide de cómo aprendemos, me encanta, es de un psiquiatra, William Glasser, que lo que nos dice, fíjense ustedes, la importancia de la selección de estrategias y que esto tiene que ver con la metacognición y con la planeación. Cuando nosotros llevamos a cabo actividades que son exclusivamente de lectura, aprendemos el 10%. Cuando estamos escuchando, aprendemos aproximadamente el 20%. Ver y mirar nos lleva a un aprendizaje aproximadamente del 30%. Y a partir de que vemos, oímos y empezamos a interactuar, entonces ya podemos hablar de un 50%. Pero cuando ya hablamos, preguntamos, que la pregunta sería como la gran estrategia, la gran ayuda de la metacognición, entonces podemos
repetir, nombrar, relatar, enumerar, enlistar, reproducir, y bueno, esto parece toda una taxonomía, y así es, y entonces ya podemos hablar de un aprendizaje del 70%. Cuando ya no solamente eso, sino que podemos ya interiorizarlo, aplicarlo, organizarlo, examinar, catalogar. Fíjense ustedes cómo vamos abriendo todo lo que es la gama de oportunidades y de estrategias para empezar a involucrar estos procesos cognitivos que nos den muestra de qué nivel de aprendizaje están teniendo nuestros alumnos. Y cuando somos capaces de enseñar a otro, explicar, resumir, clasificar, definir, generalizar, entonces estamos hablando de un 95% del aprendizaje. Entonces, ¿cómo? Por ahí sabemos todos que los maestros aprendemos. ¿Y por qué aprendemos? Pues porque tenemos que enseñar, ¿no? Porque de alguna manera nos comprometemos con este aprendizaje para poder estar con los grupos, para propiciar los aprendizajes en los otros. Pero si nosotros buscamos estrategias, y por eso el aprendizaje con los otros, ¿no? Dice Freire, ¿no? Que nadie aprende por otro, pero nadie aprende solo. Y eso es muy importante. Si nosotros socializamos, ¿por qué socializamos y por qué es importante el trabajo en un equipo? Bueno, todo esto tiene que ver porque nos damos la oportunidad de esta interacción en donde enseñamos, aprendemos y aprendemos y enseñamos. Y dentro de lo que es la metacognición, me encanta a mí porque existen diferentes escaleras que hablan sobre la metacognición. Yo les traje unas cuantas, pero pueden ustedes encontrar muchísimas más. Esta, por ejemplo, está vinculada a todo lo que es con filosofía para niños, ¿no? Es una pirámide hecha por unas españolas, en donde, fíjense ustedes, por qué decía yo que la pregunta es la gran estrategia acompañante de la metacognición. Porque revisa los procesos, ¿no? Entonces, señala, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué habilidades he mejorado? ¿Para qué me ha servido? ¿Para qué me puede valer? Sin embargo, esta, si se fijan, todavía está muy centrado en lo que es la parte cognitiva y de aplicación, todavía con un sentido más del hacer, del saber y del ser. Y aquí, por ejemplo, existen otras escaleras y ustedes pueden encontrar un sinfín de escaleras de la metacognición. Y aquí ya nos abre otros panoramas, ¿no? ¿En qué otras ocasiones voy a poder utilizar lo que aprendí? Aquí hay una transferencia del conocimiento. Ya no es exclusivamente para resolver la situación que tengo enfrente, sino para lograr transferirlo. Si lo transfiero, es que lo comprendí, diría Perkins, ¿no? ¿Para qué me ha servido esta parte más utilitaria? ¿Qué me ha resultado más fácil y más difícil a mí en mi proceso? Y bueno, si tenemos un grupo, seguramente va a haber identificación de algunas dificultades comunes, pero también va a haber dificultades especiales que nos van a permitir poner la mirada también en lo individual y entonces poder dar respuesta a este seguimiento individual, en equipo, grupal. ¿Qué he hecho o he aprendido? Fíjense ustedes qué importante, pero aquí todavía nos falta otro punto y entonces encontré otra escalera de la metacognición, que esta me gustó mucho porque habla de la parte emotiva. ¿Cómo me he sentido? ¿Cómo me ha ayudado esto? Fíjense ustedes aquí ya cómo le estamos dando otro giro totalmente distinto, que tiene el mismo valor que el manejo de contenidos, que el manejo de saberes. ¿Cómo me he sentido? ¿En qué me ha ayudado esto que aprendí? ¿Qué he aprendido y cómo lo he aprendido? No, yo no soy buena para hacer gráficos, o yo, por ejemplo, soy hija del cuadro sinóptico. Cuando yo tenía que estudiar biología, me la pasaba haciendo cuadros sinópticos para todos los nombres. ¿Qué me ha resultado más fácil nuevamente, más difícil, más novedoso? ¿Para qué me ha servido? Fíjense cómo estamos ya en el proceso de aprendizaje y esto nos puede ayudar mucho más a poder identificar qué es lo que la metacognición nos puede apoyar. Y si nosotros lo ponemos como parte importante de nuestra planeación, este sentido metacognitivo, ¿cuándo podemos empezar a trabajar la metacognición? Desde el principio. En el momento en que saludamos a los niños y les decimos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy? En ese momento estamos empezando a trabajar este sentido metacognitivo al identificar los sentimientos y el estado de ánimo con el cual me estoy enfrentando a una clase.
Sí, incluso, Claudia, preguntas que pueden ser en un segundo momento, ¿por qué te sientes así? ¿Qué puedes hacer con tu emoción? ¿Qué pasó con la tarea? ¿Qué se te dificultó en el ejercicio? ¿Por qué no la completaste? Creo que el respetar las habilidades cognitivas y metacognitivas es la primera esfuerzo de inclusión, porque justo ahí es el niño donde se va a sentir profundamente respetado. O sea, no nos sentimos respetados porque me cambien de lugar o porque me pongan al frente. Si bien va a contribuir el hecho de que me pregunten sobre este proceso tan importante que es personal, es propio, es único, es un proceso que revela a cada uno de mis alumnos, es esta capacidad de pensar, esta capacidad de responder, esta capacidad de mirar y esta capacidad de darme cuenta de lo que pienso y por qué lo pienso. Entonces, la inclusión, tú terminas tu participación de esta pregunta, Claudia, diciendo, ¿en qué momento puedo yo planear la metacognición y en qué momento la puedo utilizar? Desde que empezamos a tener contacto con nuestros niños. Desde ahí ya vienen estos esfuerzos de inclusión, y cuando un chiquillo se siente incluido, viene un resultado importantísimo que es la autonomía, esta capacidad de hacerse cargo del alumno, de él mismo. No, ya no le echa la culpa al maestro o ya no se siente aislado. Cuando no le encuentra sentido a un ejercicio, a una actividad, el chiquillo se retira, nada más dice, bueno, ¿qué quiere el maestro? Lo que quiere el maestro, eso se lo voy a dar. Entonces ya no tenemos un proceso personal en donde la clase, las preguntas, las actividades vayan siendo un espejo, donde el niño se vaya viendo, no para reprobar, no para rellenar cuadernos, sino para vivir cada uno de los días en estas sesiones sincrónicas o semipresenciales o de la manera que entremos en contacto con ellos, que ellos aprendan a mirarse. Qué maravilloso esta parte. Quiero hacerte una pregunta que se me ocurrió en el momento que hablabas, cuando estabas en la parte de la base de la pirámide y que decías que el maestro aprende porque enseña y cuando enseñamos aprendemos. Fíjate, Claudia, que pensaba en esta estrategia que a veces nos cuesta un poco de trabajo a los maestros utilizar, que es la tutoría o la mentoría. Es decir, nuestros alumnos acompañando a otros alumnos. Este alumno aventajado en esta ecuación o en este contenido o en esta parte de la asignatura que acompaña a otros que a lo mejor van más atrasados. Ahí creo que estamos desperdiciando una actividad. Haciendo un paréntesis, Claudia, ¿cómo puede contribuir la tutoría y la mentoría para que los maestros se animen cada vez más a que los chiquillos aprendan unos de otros, aprendan a escuchar sus estrategias, aprendan a sistematizar cómo van a ayudar al otro? Y es un ejercicio metacognitivo interesante. ¿Qué opinas ahí? Interesantísimo, Pati. Mira, te voy a decir que en muchas ocasiones yo entro a observar, yo he observado desde preescolar hasta prepa, ¿no? Y cuando yo ya veo que los maestros, de repente alguna maestra me dice, Claudia, es que no logro que mis alumnos, mira, ya lo puse a leer en el libro, ya hice, le dije, ¿ya has probado que alguna de sus compañeras le explique? Y entonces de verdad funciona maravillosamente bien el aprendizaje entre pares. Nadie explica mejor a otro que un par. Cuando un alumno puede acompañar a otro en la explicación, porque además va a encontrar rutas y vericuetos que igual nosotros no los hemos visualizado porque desde nuestra mente adulta tenemos una percepción totalmente diferente. Y ellos, desde la parte contextual, social, cognitiva y de desarrollo, se identifican. Y además hay una empatía y no hay un saber, un supuesto saber de autoridad inclusive, ¿no? Que aquí hasta los roles pueden llegar a marcar y a establecer algún tipo de relación, sino que están entre ellos y entre ellos se explican y se explican muy bien.
y logran tener resultados. Y tanto aprende el que da la explicación como el que le está recibiendo. Yo, de verdad, es una de las prácticas que sugiero más para trabajar este sentido metacognitivo. Eso y además, el como maestros en nuestro sentido de mediación, no podemos dar respuestas tajantes de esto está bien, esto está mal. No podemos dar una respuesta de sí, no. Hay que averiguar qué hay atrás de esa respuesta. ¿Qué supuesto hay en la respuesta que nosotros consideramos convencionalmente no correcta? Diría Piaget que toda respuesta o los errores son hipótesis de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que averiguar es qué hay atrás de esa respuesta. ¿Por qué pensaste esto? Fíjate que el año antes, en lo presencial, me tocó entrar a un grupo de segundo y me había tocado tener una entrevista con una niñita para segundo de primaria, que desde que yo tuve la entrevista para que entrara al colegio y demás, me di cuenta que tenía un pensamiento divergente, pero clavado. O sea, ella buscaba otras respuestas distintas, diferentes. Y así me pasó, entré a observar una clase de música y la maestra estaba dando las indicaciones, porque damos indicaciones en la instrucción. Entonces, quiero que dibujen un tambor y entonces el tambor lo van a hacer de esta manera. Y yo me acerqué a esta niña viendo a ver cómo estaba ya involucrada. Ella agarró unas tijeras y cortó parte del tambor y entonces lo que hizo fue empezar a dibujar. Lo que hizo fue, en vez de dibujar un tambor, ella construyó un tambor en ese momento, con la hoja. Entonces yo dije, me queda claro que ella buscó otro camino. Imagínense que si nosotros decimos, esto sí, esto no, estamos perdiendo la riqueza de estos aprendizajes distintos, de estas manifestaciones diferentes, pero que haya aprendizaje. Y a lo mejor es un aprendizaje que nos va a nutrir más a todos, porque no es ese aprendizaje convencional. Y ahí estaríamos con todo lo que es un pensamiento creativo, que hay que fomentar. O sea, tenemos en el discurso pedagógico, tenemos el deber ser de, hay que fomentar el pensamiento crítico y los macroprocesos de pensamiento, ¿no? La toma de decisiones, el pensamiento crítico, pero realmente, ¿qué hacemos en el salón de clases o con nuestras planeaciones o con este sentido metacognitivo para fomentarlo? Y es con las preguntas y con la indagación, obviamente, con la indagación, ¿qué hay atrás de lo que me están diciendo y por qué estás haciendo eso? Y quizá nos sorprenderíamos muchísimo con las respuestas, o nos vamos a sorprender mucho con las respuestas que podamos tener de los niños, ¿no? O sea, y esas respuestas son los que le da el sentido a la educación. Entonces, por eso no hay que ver la educación como algo meramente instructivo, como algo meramente cerrado. Por eso la flexibilidad, estrategias, acciones, intenciones, eso nos toca a nosotros como maestros. Pero también esta parte de creatividad, de juego, de aprender, de dar los tiempos suficientes, de movilizar el currículum. El currículum no debe de ser lineal nunca, jamás. Hay que movilizar el currículum en el sentido de esto, en esta situación, ahora me conviene a mí porque estos aprendizajes se integran, porque aquí es donde puedo encontrar la riqueza. Ahí es a donde voy a entrar, ahí es donde voy a estar. Entonces, hay mucho por hacer y por fortuna está en el arte de ser maestros, ¿no? O sea, en este sentido de ver a la persona, de encontrarla, de ver en los ojos de nuestros niños la espontaneidad, la posibilidad de cambio, la explicación. ¿Qué explicación me vas a dar atrás? Y encontrar las palabras adecuadas para impulsar y decir, yo sé que lo puedes encontrar. A lo mejor en este momento, dar tiempos, Pati, esa es otra cosa bien importante. Muchas veces lanzamos preguntas y queremos respuestas inmediatas, ¿no? Y no, dice uno de los principios del programa de Feuerstein, dice, un momento déjame pensar, ¿no? Todos los cuadernillos de trabajo dicen, un momento déjame pensar. Yo creo que eso es básico. Demos tiempos para elaborar, reflexionar, pensar, reconocer, y ahí está la metacognición. Claro, y qué mejor forma de
percibir o de entender que nuestro alumno necesita tiempos, necesita espacio, que este mismo ejercicio que nosotros como maestros nos apliquemos, el observar la clase, el estar atento a lo que los chicos van haciendo, a sus procesos, a las etapas, nos va a permitir incluso incorporar mejores ejercicios, mejores preguntas, mejores actividades, nos va a permitir modelar el tiempo, decir, creo que no di suficiente tiempo o creo que ya es necesario, digamos, dar alguna instrucción para que el grupo se divida y unos continúen la actividad y otros vayan a otro ejercicio. Esa observación es el que nos va a ir marcando a nosotros como maestros lo que tenemos que hacer. Y ese es un propio ejercicio de metacognición de nuestra propia práctica. Bueno, igual los niños, igual lo viven. A ver, maestro, deme un minutito. Cuando los niños nos dicen, deme un minutito, no, maestro, espérese, no vaya a terminar. Eso lo que nos está diciendo es, nos falta un poquito de tiempo. Y ahí es donde los maestros, hoy que ya hemos quitado muchas cosas del currículum, ahora retomémoslo para cuando regresemos a clase, que los contenidos no sean lo que vaya enfrente, sino los propios procesos cognitivos y metacognitivos de nuestros alumnos. Y los contenidos atrás, no, hombre, y luego los niños, Claudia, tú lo has visto en tantas clases que has observado, ellos hasta superan el currículum cuando se les deja pensar, cuando se les deja intervenir, cuando se les deja apropiarse, porque su curiosidad puede rebasar y superar incluso el propio currículum. Pero los tenemos que acompañar en ese sentido. Maestros, les recuerdo que tienen el chat para ponernos sus preguntas. Seguramente conforme van oyendo a la maestra Claudia se les van a ocurrir cosas que quisieran que nos recomendaran para ir incorporando sus preguntas. Y ojalá también usemos el chat, Claudia, porque esto ha sido una de las grandes maravillas de estas entrevistas de los martes. Hemos llegado a una enorme cantidad de estados de la República. Entonces, si nos pueden recordar, maestros, de dónde nos acompañan, para que en un siguiente momento le podamos decir a Claudia, maestros, directores, supervisores, algunos padres de familia que nos acompañan, de dónde nos acompañan. Claudia, continuando esta reflexión de la planeación y la metacognición, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo vamos a saber en dónde se va a manifestar que el niño está metaconociendo? ¿Qué va a pasar en sus comportamientos, en su forma de abordar las actividades? ¿Cuál es el impacto de planear actividades para metaconocer? Pues mira, yo creo que el primero es la seguridad en los niños. O sea, un alumno que no es restringido en la respuesta, en donde indagamos el proceso que hay detrás de esa respuesta, es un alumno que se siente escuchado, que no está catalogado como bueno o malo. Creo que uno de los grandes ventajas que ha tenido esta educación a distancia es cuando se mencionó, ya se quita el periodo de exámenes, va a haber solamente evaluación continua. Yo dije, qué maravilla. Hay que romper con la idea de que estamos trabajando para el examen, para lograr la calificación. Y esto ha costado, creo que a los que más trabajo les ha costado es a los papás, porque los papás están acostumbrados y entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo van a calificar a nuestros niños? O sea, la evaluación, esta evaluación, que así debería de ser siempre, continua, con ciertas evidencias en donde vamos recuperando el proceso y no solamente el producto, nos va a dar una serie de evidencias. Lo primero sería la seguridad en la respuesta de los alumnos. Pero bueno, después, evidentemente, es qué tan cercano está al propósito de aprendizaje. Por eso sí tenemos que tener en la planeación nuestra intención clara. ¿Qué queremos en términos generales lograr que los alumnos aprendan y cuáles son estos caminos que tenemos para lograr que ese aprendizaje se dé? Entonces, ¿qué tan alejado está de esto? ¿Y cuáles serían entonces los recursos, los medios de los que me puedo valer para volver a encaminar hacia esa intención educativa? Y
Además, hacer partícipes a los niños de la intención educativa. No solamente es nuestra, somos un grupo de trabajo. Cuando yo comparto en un momento con mis alumnos, fíjense que en la clase de hoy lo que estamos buscando es comprender tal cosa, el alumno va a estar conmigo, se va a apropiar también de esa intención y ya no es responsabilidad exclusivamente del maestro, es una responsabilidad grupal. Tenemos que aprender a trabajar con responsabilidades compartidas entre alumnos y maestros. Y luego vienen pues ciertas evidencias de comprensión, ¿no? Entonces, cuando un alumno verbaliza, te puede decir con sus propias palabras algo, es que lo comprendió. Es cuando no está exclusivamente en la memoria, que no estoy peleada con la memoria porque pienso que la memoria puede ser un buen recurso de aprendizaje para ciertos momentos, pero la verbalización es una manifestación de comprensión. Hacer una hipótesis, poder transferir un conocimiento, el poder decir, esto que ya lo vi, también lo puedo relacionar con, entonces en ese momento hay todo un trabajo cognitivo que me está permitiendo movilizar y transferir ese conocimiento a otras situaciones. Nosotros, dentro de nuestra planeación, dentro de nuestro sentido didáctico, podemos ayudar a esa movilización, para eso están las estrategias. Pero tenemos que buscar esas evidencias, no solamente de productos de aprendizaje, sino de procesos de aprendizaje. Creo que los productos pueden tener un valor, y lo tienen, pero siempre y cuando revisemos el proceso que hay para llegar al producto. Y ayudemos a los alumnos a identificar que lo valioso en el aprendizaje es ese proceso, y el que puedan verbalizar ese proceso. ¿Cómo hiciste? A ver, les dejé tal investigación o tal indagación. ¿Cómo lo buscaste? ¿En dónde? ¿Cómo sabías que era una fuente de información válida? ¿Cómo sabías que ese sí y otro no? O sea, ese tipo de respuestas sobre el proceso, en donde no solamente vamos a ver, ¿lo copiaste, no lo copiaste, está bien? No, sino hay que ver, ¿por qué buscaste ese y no otro? ¿Qué otra cosa podrías haber buscado? Entonces, ahí puedes empezar a socializar y decir, a ver, ¿de qué otras maneras podemos buscar información? Y entre ellos mismos, volvemos al aprendizaje entre pares, entre ellos mismos se dan una serie de pistas y de pautas de qué hacer, cómo hacerlo, cómo... Bueno, son una maravilla. Ahora, de verdad, a distancia, estamos viendo cómo los niños solucionan los problemas mejor que muchos de las maestras y maestros que tenemos. Ellos ya saben y saben perfectamente de repente cómo poner fondos de pantalla y en qué momento sí, en qué momento no. O sea, y tienen una claridad en el manejo que dices, bueno, ¿no? ¿En qué momento lo aprendieron estos chiquillos? Pues sí, así está, ¿no? Entonces, bueno, nos superan en mucho y qué bueno, porque de eso se trata, para aprender todos, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que estas evidencias son las que nos pueden ir manifestando, hay que jerarquizarlas. Entonces, bueno, lo pudo verbalizar bien, ya se lo está apropiando. Cuando un alumno te dice, sí lo sé, pero no sé cómo decírtelo, es porque está en proceso. Entonces, ¿qué otras preguntas tendríamos que hacer para que lo logre? ¿O qué otras actividades podríamos sugerir para que lo logre? Bueno, ¿qué tal si a lo mejor me haces un dibujo de eso que estás pensando y a lo mejor te van a venir las palabras necesarias para que me lo puedas explicar? Entonces, ahí es jugar con los tiempos, con los ritmos. La clase no puede ser lineal. Tiene que ser de ida y vuelta todo el tiempo. Una relación dialéctica, de intercambios, de subir y de bajar y de ponerse en el lugar del otro en todo momento. Qué maravilla esta actividad que sugieres cuando un niño sea capaz de decirnos, maestra, sí sé cómo le hice, pero no sé cómo decírselo, y que nosotros podamos sugerir, a ver, dibújalo, o a ver, dime una imagen que te surja de lo que hiciste. Bueno, pues ahí estamos contribuyendo a esta metacognición. Claudia, anoté algunas estrategias metacognitivas como compartir la intención de lo que queremos lograr con nuestros alumnos, la pregunta como este recurso permanente para irle ayudando a recuperar el proceso, el darles tiempo, el no escatimar, no ser egoístas con el tiempo que el niño puede tardar en hacer en alguna elaboración,
trabajar la tutoría, es decir, que los niños, unos se ayuden, otros a dar explicaciones, a profundizar sobre algún contenido, hipotetizar, establecer relaciones y ayudar a los niños a transferir como algunas de las estrategias que te hemos venido escuchando a lo largo de las diferentes respuestas que nos has dado. Pero se me ocurre pensar, se me ocurre preguntarte, Claudia, las estrategias metacognitivas que planeamos los maestros, que preparamos, tendrían que ser las mismas en cada una de las asignaturas. ¿Hay estrategias metacognitivas por asignaturas o la naturaleza de la materia cambia alguna de estas estrategias? ¿Ahí qué nos puedes comentar? Mira, yo creo, y trabajando con maestros de ciencias, ellos se van siempre por esta parte de proceso más científico, ¿no? A lo mejor más la clasificación. Ahí tendríamos que jugar más con la clasificación y a lo mejor buscar, si el objeto de estudio de lo que estamos viendo es esta clasificación, jerarquización, orden, entonces buscar estrategias que nos ayuden en el orden, la clasificación, ¿no? Eso sería, entonces utilizaría mapas mentales, por ejemplo, para poder ordenar la información, clasificarla, ¿no? Eso sería, pero si lo que yo quiero es que mis alumnos se expresen en un área comunicativa, entonces voy a dejar mucho más suelto. Yo creo que sí, la parte disciplinar te daría como un tratamiento o sugerencia de actividades. No porque unas sean exclusivas, sino porque dependiendo de la naturaleza del objeto de estudio, es como tú puedes seleccionar determinadas estrategias sobre otras. Claro que en matemáticas también puedes pedir una narración y una expresión y una verbalización escrita o una verbalización oral y después una manifestación escrita de algo del proceso matemático, sería algo muy creativo, ¿no? Sin embargo, sí el orden de la disciplina te va a dar determinado cariz, ¿no? Entonces, sí sería importante también descubrir cuál es la lógica del objeto de estudio que tengo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de física, pues vamos a hablar de modelos. Y entonces, ¿qué hago con esos modelos? ¿Los van a inventar, los van a buscar, los van a analizar? Y entonces a lo mejor les meto un estudio de caso como algo importante, ¿no? Para Claro. que ellos realmente puedan identificar la parte esencial del objeto de estudio como, como elemento prioritario también del saber, ¿no? Claro, y a lo mejor ahí se me ocurre el tema de ponerles algunos personajes, algunos modelos, algunos, digamos, situaciones donde a través de algún personaje científico ellos puedan ir identificando qué hizo, ¿no? Este científico, si mi materia, yo soy maestro de secundaria y estoy abordando un tema de ciencias, pero además a mí me encanta Descartes cuando yo veo con los chiquillos el tema de coordenadas y el plano cartesiano. Me encanta platicar de la vida de Descartes porque además, de veras, son cosas interesantísimas que no sabemos de los matemáticos, de los científicos, los literatos, la vida de las grandes mujeres escritoras y hombres que han escrito poesía o han escrito obras, son dramaturgos, de veras son bien interesantes. Y ahí tenemos un recurso donde los niños se van pensando en esas vidas y además ponerles ahí como elementos para que también piensen su vida. Finalmente, Claudia, me parece que el juntar la naturaleza de las asignaturas con procesos cognitivos y metacognitivos les va a presentar a los niños de preescolar, primaria y secundaria un abanico de posibilidades vocacionales. El niño va a ir descubriendo, ay, mira, esto me gusta más, ay, esta actividad me gusta hacerla, ay, yo cuando sea grande, van a ir teniendo también posibilidades de descubrir algunas cosas que les son fáciles, que les gustan o que incluso se pueden ir traduciendo en estas prácticas futuras profesionales o laborales. ¿Ahí qué se te ocurre? ¿Cómo has visto tú cuando has trabajado con chiquillos de secundaria o con tus muchachos
estudios universitarios, la metacognición o la cognición y este descubrimiento vocacional. Total y absolutamente. Mira, hay que buscar también que haya estrategias de actividades aspiracionales. Los modelos son importantes, o sea, los modelos es una característica de la escuela, de la educación tradicional, ¿no? Eso, la tan satanizada educación tradicional que tiene muchas cosas buenas, entre ellas esto de los modelos. Los modelos son necesarios porque son aspiracionales. Y si bien hay que reconocer que cada disciplina tiene una lógica interna, no por eso hay que negar la existencia de la interdisciplina. El trabajo interdisciplinario puede ser muy, muy rico. Ahorita hasta que estabas hablando del plano cartesiano y demás, tengo ahorita un proyecto precioso entre los alumnos de prepa que ahora, como parte de sus evidencias, es hacer videos y demás. Y entonces, los videos que han hecho, y salió de ellos, es una propuesta de ir a presentárselos a las niñas de primaria, de sexto de primaria, porque están viendo el plano cartesiano. Entonces dijeron, es que nosotros les podemos presentar lo que ya hicimos. Entonces, esta educación entre pares, además entre niveles, va a ser una experiencia muy linda, pero además se va a mezclar geografía y se va a mezclar con matemáticas, y entonces la maestra de teatro ya también se anotó, y entonces también van a ir disfrazadas de no sé qué, y la maestra de historia dijo, ¿y por qué no? Yo también entro. Y entonces, si bien cada disciplina tiene una lógica que hay que reconocer para propiciar un mejor aprendizaje, este sentido interdisciplinario es fundamental y aspiracional. O sea, ¿qué deseo hacer? O sea, nosotros siempre estamos, la educación es trascendencia, sin lugar a dudas. Trascendencia de la persona, pero trascendencia también de mirarme en el hoy, pero mirarme como proyecto. ¿Quién soy yo como proyecto? Y como proyecto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Y entonces, desde que quiero ser una gran doctora, ahora, por ejemplo, tengo muchos alumnos que lo que quieren son ser doctores, ¿no? Los de primaria. ¿Por qué? Porque quieren salvar vidas, porque quieren inventar, o quieren ser te dicen, yo quiero ser, están en los laboratorios haciendo las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, su aspiración ahorita es poder inventar las vacunas, y qué bueno, yo creo que una línea transversal que es innegable es la de ciudadanía, ¿no? Si algo tenemos que trabajar hoy en día es este compromiso ciudadano profundo con el otro, con los otros. Y esto se hace en la escuela, ¿no? Esto se hace en el día a día, en la participación. ¿Qué tan realmente permitimos la deliberación democrática con nuestros grupos en función del aprendizaje y como pretexto del aprendizaje? Para que aprendan estas habilidades ciudadanas que también son metacognitivas. Claro. Y que nos hacen tanta falta como país y como mundo. Claro, y ahí entras a otra serie y a otro paquete de estrategias metacognitivas, que es esta capacidad de organizarse en equipo, esta capacidad de ponerse de acuerdo, esta capacidad de llevar una agenda, esta capacidad de prever en el tiempo cómo debo de dosificar mis actividades, que es lo más rico que la escuela les puede dejar. De veras, la escuela es una experiencia total, es una experiencia de descubrirme a mí, así como mi familia me ayuda a descubrir muchísimas cosas y la convivencia con mis hermanos, la escuela es toda una gama de experiencias metacognitivas donde yo selecciono a mi amiguito, donde yo quiero jugar a lo que están ahorita trabajando o viendo los chiquillos del otro salón, o esta cosa de vamos a un nivel, trabajar con el otro nivel, son habilidades metacognitivas. El hecho de estar en un estado permanente de conciencia y de eliminar la impulsividad. Es decir, cuando yo me enfrío, cuando yo digo, a ver, vamos a pensar en qué problema estamos metidos. A ver, vamos a detenernos un minutito. A ver, ¿cómo hacemos este trabajo? Estamos haciendo un trabajo metacognitivo y estamos tomando conciencia de las decisiones que vamos a tomar. Lo otro es impulsividad. Haz el margen, contesta la pregunta, ahora haz el ejercicio, ahora se los voy a calificar, ahora cierren el cuaderno. Bla, bla. O sea, el niño, ¿en qué momento pensó? ¿En qué momento estuvo consciente? ¿Qué nos puedes decir de tu descubrimiento, Claudia, de
esta educación a veces tan rutinaria que lleva a la impulsividad y cómo la metacognición ayuda a la reflexibilidad, a este pensamiento profundo. Fíjate que esto que dices es muy cierto porque vivimos en la inmediatez. Ellos y nosotros. Inmediatez de noticias, de esto, del otro. Todo el tiempo te están bombardeando informaciones, informaciones, informaciones. Y los niños viven realmente muy estimulados por toda esta información. O sea, realmente están acostumbrados a que las cosas sean inmediatas, inmediatas, inmediatas. Y lograr un autocontrol es uno de los enormes retos que tenemos como maestros, tanto para ellos como para nosotros. Porque el mundo de hoy te exige una velocidad y no, o sea, sí se requiere de tiempo, los procesos llevan tiempo. Entonces hay que buscar la autorregulación, eso por un lado. Y lo que tú decías de las habilidades del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, lo primero que hay que reconocer, y ellos lo deben de saber, porque no hay que decirles las cosas que no son. Trabajar en equipo, trabajar de forma colaborativa, es trabajar en el conflicto. Hay que reconocerlo. Pero ese conflicto mediado, intencionado, para que resulte de aprendizaje. Es aprender a resolver problemas. O sea, el conflicto, hay que temer al conflicto. El conflicto es necesario. Y por ahí se habla de las tensiones que causa el aprendizaje. O sea, el aprendizaje es una tensión y esa tensión crea conflicto. Conflicto individual, este desequilibrio, cuando nosotros estamos en desequilibrio y decimos, lo tengo que resolver, es una tensión. Y ese conflicto individual, cuando lo hacemos social, cuando hacemos un equipo, entonces es mucho más complicado, porque ya no solamente es mi conflicto personal, sino es junto con tu conflicto, junto con el conflicto de todos. Entonces, les digo yo muchas veces a mis alumnos de pedagogía, les digo que el trabajo en equipo no es la división del trabajo, porque entonces quedan unas cosas horribles como Jack el Destripador, auténticamente, ¿no? Entonces quedan unos Frankensteins por ahí espantosos, donde si le preguntas a uno, el otro ya no supo contestar porque lo que hicieron fue se dividieron. Y de eso prefiero que trabajen de la manera más tradicional del mundo porque se quedan con una parcela de la parcela de la parcela del conocimiento. Un verdadero trabajo en equipo implica roles, registros, bitácora, retroalimentación y metacognición en el reconocimiento de que va a haber dificultades y lo importante es cómo resuelvo esas dificultades. Y yo como maestro, ¿cuándo aprende un alumno? Cuando damos retroalimentación, cuando nosotros acompañamos. Entonces, en los equipos, si son equipos y nosotros nada más los ponemos, van a ser equipos de 5, se van a poner a trabajar y me entregan esto, nuevamente nos centramos en el producto y no en el proceso, van a acabar escarmentados. Hay mucha gente que tiene verdaderamente mucha resistencia a trabajar en equipo por las malas experiencias que han vivido. ¿Por qué? Porque fue repartición de trabajo y no asignación de roles, trabajo compartido, diálogo. O sea, no puede haber un trabajo en equipo si no es dialógico. El qué piensas tú, qué pienso yo y cómo nos ponemos de acuerdo es la negociación, el ceder, nuevamente habilidades ciudadanas, ¿no? Todas estas competencias ciudadanas de pensar en el otro por el bien común. Claro, hay que tener muy claro, nuevamente planeación. ¿Cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Eso es lo que nos va a hacer actuar. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer después? Y no lo típico de quién es el que va por las pizzas, ¿no? O quién es el que va a traer las pizzas y ese pobre, bueno, porque nada más lo hicieron así. Sí, caray. Claro. El vivir una experiencia en equipo. Una vez tuve una experiencia muy linda con unos maestros de secundaria que decidieron probar a hacer equipos de manera diferente. Generalmente la decisión de cómo se conforma un equipo es pones alumnos que sabes que tienen un buen desarrollo de habilidades, que manejan el contenido, con alumnos que les cuesta un poquito más de trabajo y con alumnos medios, ¿no? Generalmente se hace así y entonces, claro, ya sabes quién va a liderar, quién va a organizar y va. Y entonces aquí la sugerencia de los maestros fue, queremos hacer equipos por promedios
y poner a los que son muy avanzados juntos y a los que les cuesta mucho trabajo juntos. Fue una experiencia maravillosa porque resultó que el equipo de los más avanzados tuvieron unas dificultades espantosas para trabajar y no llegaron a lo que debían de haber llegado, porque todos querían ser líderes, todos querían competir, escuchar al otro les costaba trabajo, esta parte de protagónica, estaban acostumbrados a esta parte protagónica, y entonces, claro, renunciar a mi rol y a mi estatus fue muy difícil y entraron en una competencia espantosa. En cambio, los alumnos, los medios lograron productos muy avanzados y muy bien avanzaron y hicieron y todos trabajaron muy. Y los que tenían más dificultades lograron cosas maravillosas, porque entre todos tuvieron que apoyarse, buscar la respuesta. Fue una experiencia realmente magnífica. Entonces, ¿cómo este trabajo en equipo, este trabajo mediado, el escucharlos y estar ahí para poder decir cómo van a resolverlo? No decir, no es nosotros la solución, porque no existe una solución única, sino ustedes mismos cómo piensan que lo puedan resolver. Si ahorita están muy atorados, déjenlo ahorita, déjenle reposar. O sea, creo que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Cuando tienes un trabajo y ya has estado dándole y dándole y dándole y dándole, ya estás tan contaminado que ya no lo ves. Entonces yo siempre digo, lo tengo que dejar reposar. Y ya después lo vuelvo a ver. Pues lo mismo pasa, o sea, volvemos, los tiempos son importantes y no hay que correr tras el programa ni tras las actividades, sino hay que apropiarnos de ellas y saber manejarlas. Creo que será un gran concepto, Claudia, que nos llevemos de esto de la metacognición. Es un gran ejercicio de apropiación de todo el tiempo. Claudia, mira, déjame decirte que tienes maestros de Yucatán, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, por lo menos los que aquí nos pudieron su estado. Bienvenidos, maestros. Este es un espacio, muchos comentarios muy positivos, Claudia, felicitaciones. Están muy agradecidos por los conceptos, las estrategias, los comentarios que has hecho. Y yo quisiera terminar con un planteamiento del maestro Mauricio Robert, del estado de Yucatán. Dice, me interesó mucho la escalera que se refiere a lo socioemocional. Quizás en otros momentos de crisis sería conveniente darle prioridad a estos procesos socioemocionales. ¿Qué recomendaría, maestra Claudia, para que los maestros puedan trabajar estos aspectos en sus grupos? ¿Nos podría dar algún ejemplo concreto? Y manda agradecer, Claudia. Y con esta pregunta, ahí también ya salió Hidalgo, ya nos dice Aguascalientes, ya nos está reclamando que también está presente Puebla también. Muchas gracias, maestros. Pues tenemos la presencia de por lo menos 12 estados de la República, Claudia, cosa que es una gran ventaja, ¿no? Claro. Esta pandemia nos ha traído muchas cosas maravillosas y esta es una. Claudia, pues te dejo para que contestes un poco la solicitud del maestro. Bueno, pues lo que es la parte socioemocional, a mí justamente me llamó la atención esa escalera, porque no solamente está en el proceso cognitivo, generalmente la metacognición la asociamos con el proceso cognitivo, pero también hay una metacognición personal emocional. Y en estos momentos de crisis, y lo comentábamos un poquito antes, ¿cómo me siento? O sea, si nosotros ahorita no identificamos cómo se sienten los alumnos, si no les damos la palabra y los ayudamos nuevamente a utilizar estas estrategias de verbalización, hacer una analogía, transferir lo que sienten, si no les damos en este momento el tiempo para que lo hagan, entonces, ¿cuándo? Y cómo eso nos va a estar obstaculizando los aprendizajes formales que tenemos en el currículum. Si un alumno, o sea, yo tengo muchos alumnos y maestros y maestras que han tenido pérdidas fuertes y que faltan unos días y regresan y están adoloridos. Entonces es cómo te sientes, cómo expresas tu dolor, de qué manera nos solidarizamos contigo. O sea, yo creo que en estos momentos hay que reconocer el momento de crisis y hay que poderlo, la cura por la palabra, ¿no? Diría Freud, poderlo decir. Y cómo nos sentimos como sociedad y cómo se siente la infancia.
sea, está súper estudiado en todos los medios, todos los escritos que han salido, que la parte, ¿dónde está la escuela? La escuela está en la interrelación de los alumnos. ¿Qué es lo que extrañan los alumnos? A sus compañeros, el jugar con otros, el estar en el recreo, el poder estar en un grupo, el pertenecer. Y nos hemos valido de los medios que tenemos para poder lograr esto, pero ahí está la parte emocional, la parte trascendente, la parte de la persona, ¿no? Entonces, sin eso no podemos mover nada. Entonces, creo que lo primero sería este reconocimiento de lo emocional, de en dónde estoy. Por eso decía que las otras me parecen muy interesantes y pueden encontrar muchas más, seguramente, en español y en otros idiomas, pero esta parte emocional, ahorita creo y siempre, es el punto de partida, ¿no? A ver, cuando yo veo un alumno que esté enojado o que no participa o que no desea estar, o alumnos, algo hay detrás, o sea, ¿cómo se siente? ¿De qué manera yo, con todo el respeto, puedo acercarme y a lo mejor buscar que dentro del espacio escolar, en este caso de los Meets o de las Zooms o del medio que tengan, puede expresarse y a lo mejor manifestar de otra manera? Y a lo mejor no quiere hablar porque está en duelo, pero entonces, ¿qué otras actividades se pueden hacer? Y cómo hacernos sentir presentes con el otro. Decía, ¿no? De las gentes que han tenido pérdidas, lo más duro ha sido el que no pueda haber un velatorio y que no puedas estar ahí, que no puedas abrazar al otro, ¿no? Entonces, esta parte sensible, emocional, es muy importante, ¿no? No somos cerebro, somos seres integrales en donde nos mueven las emociones y poderlo reconocer, expresar, hacer analogías, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. También ya Jalisco dice que está presente y nos dice una maestra que si se pueden compartir las escaleras de la metacognición. ¿Cómo las buscan, Claudia? ¿Cómo en Si quieres, internet ellos... yo te dejo la presentación, pero en internet hay muchísimos lugares, por ejemplo, en Filosofía para Niños. Filosofía para Niños es un área que trabaja muchísimo todo lo que es la parte cognitiva, porque lo que hacen es mover un texto para la reflexión de los alumnos. Entonces, es un ejercicio metacognitivo, el mismo programa. Entonces, en Filosofía para Niños lo pueden encontrar. La parte de, también hay ciencia, en ciencias también trabajan, hay diferentes escaleras, hay muchísimas. Yo te dejo la presentación y si tú la quieres compartir y a los maestros con todo el gusto del mundo, si les puede ser de utilidad, pues qué mejor. De eso se trata, de que todos podamos compartir y que podamos, entre todos, aprender y seguir adelante, ¿no? Pues si no las mandas, Claudia, se las mandamos junto Sí. y conjuntamente con este Zoom, porque hemos visto que los maestros lo comparten con otros compañeros y también de eso se trata. Estas entrevistas quedan subidas en la página, pero y se las mandamos a los maestros y por favor, maestros, entre más conozcamos, entre más difundamos estas ideas, creo que nuestro sistema educativo va a ir avanzando a estos pasos precisos. Claudia, ¿dónde te localizan? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo por si alguno de los maestros quisiera preguntarte algo, a lo mejor que les sugieras algún libro? Si nos puedes compartir algún, Claro. tus redes o algún correo que tú tengas destinado para consultas de los maestros, nos gusta que ellos entren en contacto con los especialistas. Eso para nosotros es muy, muy importante. Ahorita la maestra Claudia les pone alguna red Y en social el que chat ya les estoy tenga. escribiendo, en el chat les estoy poniendo mi correo, con mucho gusto, ahí lo tienen. Es batallerse@hotmail.com, entonces por supuesto ahí me pueden localizar cualquier duda, cualquier comentario, y la presentación ya se la había hecho llegar a Gaby, de todas maneras, Perfecto. ya la tienen, sí, sí, sí. Pues mañana mismo les mandamos esta grabación y les mandamos la presentación. Y Claudia, muchísimas gracias por esta generosidad de tus comentarios, de compartir con los maestros lo que tú sabes y lo que has trabajado en el tema de metacognición. Y maestros y maestras, pues a ustedes muchísimas gracias. Me gusta poner al final siempre galería, Claudia, para que podamos conocer los rostros de los Claro, maestros. por supuesto, yo muy agradecida por su presencia, por su
por su querer aprender, por este aprender entre todos, por estar juntos, ¿no? Ante esta situación, y nos encontraremos en muchos otros momentos, y aquí estamos, con mucho gusto. Y a ti, Pati, especialmente por la invitación, de verdad un gusto poder estar aquí. Al contrario, Claudia, gracias a ti. Maestros, muchísimas gracias. Estamos ya a algunos días de irnos de periodo vacacional. Muy merecido, disfrútenlo muchísimo. Sin embargo, el próximo martes tendremos martes de entrevista, ¿no? Les llegará la invitación, regístrense. Nosotros seguimos en este proceso de seguir acompañando. Inviten al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a la compañera que tengan por ahí cerquita para que también escuchen estas entrevistas. El tema educativo hoy ya tiene un nivel incluso de primeras planas de periódico, de discusión de política educativa, y eso me parece que es importante. México tiene que discutir más su sistema educativo. Maestros, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pati, muchísimo. gracias. Nos da siempre gusto recibirlos en este espacio. Muchas gracias. Gracias, maestra. Felicidades, muchas gracias, qué amable, cuídese mucho, hasta luego. A ustedes, gracias. Cuídense. Gracias a todas. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias, maestra Pati.